Segunda de Corintios, capítulo número 5. Oh, gloria a Dios. Cuando lo tenga, dice amén. Segunda de Corintios 5. Yo quiero tratar en esta mañana un tema que no es nuevo. Los que están aquí por algún tiempo ya me han oído hablar de esto. Pero lo siento necesario, lo siento que es el momento. Y dado que estamos en vísperas de la Semana Santa, cuando el ambiente se presta más que otros días para recordar la obra de Jesús en el Calvario. Yo quiero que ya vayamos preparándonos para Semana Santa, preparándonos para aunque cada día para nosotros es día de victoria, recordando a Jesús, ¿no es cierto? Pero hay algo aquí importante que va a cambiar tu vida si tú lo puedes captar, si lo puedes aceptar. En el versículo 21, segunda de Corintios 5, 21, dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. A ver, una vez más, yo quiero que lo leas en voz alta, que yo te escuche leyéndolo. Dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Padre, yo oro en el nombre de Jesús que tú, Señor, me ayudes a presentar este mensaje con claridad, con tu poder, para que cada persona aquí presente pueda salir edificado de este lugar. Yo oro que todo pensamiento contrario en cada mente sea echado fuera y solamente, Señor, la voz tuya reine en cada corazón. Danos el entendimiento apropiado. Señor, te doy gracias porque yo sé que tú hablas a nuestras vidas y tu palabra es poder. En el nombre de Jesús todos dicen amén. Puede tomar su asiento, iglesia. Aleluya. Yo quiero hablar en esta mañana sobre el tema Cristo, nuestra justicia. Cristo, nuestra justicia. El apóstol Pablo es el hombre que Dios escogió para presentar a la iglesia la revelación de Cristo como nuestra justicia. En efecto, el apóstol Pablo experimentó en su persona el poder de Cristo de una manera tan tremenda que él fue capaz de escribir las epístolas del Nuevo Testamento que realmente son la base, por decirlo así, de la doctrina cristiana. Es interesante notar que los 4 evangelios narran la vida de Jesús, la muerte de Jesús, la resurrección de Jesús, y hay palabras tremendamente sabias allí de lo que Jesús habló y enseñó. Pero Jesús mismo dijo a sus discípulos: hay otras cosas que ustedes necesitan conocer, pero que ahora no están preparados para conocerla. Cuando el Espíritu Santo venga, Él les enseñará esas cosas. Y yo creo con todo mi corazón que cuando el Espíritu Santo vino, Él escogió a sus apóstoles, los apóstoles del Cordero, pero sobre todo al gran apóstol Pablo, para traerle a la iglesia esta tremenda revelación de Cristo, nuestra justicia. Ahora, ¿qué cosa es justicia? Justicia en este sentido no está hablando de la justicia social, no está hablando de la justicia en lo que es vivir una vida de ética o de moral y de rectitud, aunque va incluido. Pero la palabra justicia tiene su sentido fundamental en este caso acerca de nuestra relación correcta con Dios. La capacidad del hombre de poder entrar y estar en la presencia de Dios sin condenación, sin culpabilidad, sin ningún sentido de temor. Cuando Dios creó al hombre, Dios lo creó a su imagen. La Biblia dice que Dios hizo al hombre a su imagen conforme a su semejanza. Y Dios lo puso a gobernar en el jardín del Edén. Y obviamente para que a través de su descendencia el hombre gobernara toda la tierra y toda la creación de Dios. Cuando uno lee el capítulo 1 de Génesis, versículo 26 al 28, capítulo 2, versículo 7, lo que David, por inspiración del Espíritu Santo,
puede ver en el Salmo número 8, nos damos cuenta que Dios creó al hombre en un nivel espiritual increíble. Y una de las cosas que pasaron en esta creación del ser humano, antes que el pecado tocara la raza humana, fue que el hombre podía disfrutar de la presencia de Dios con gozo, un sentido de comunión, de intimidad, de cercanía, de placer. El estar cerca de Dios, el poder comunicarse con el Creador, esto era lo que le daba al hombre el sentido de plenitud, la vida plena que realmente hacía de aquel lugar un paraíso. La Biblia enseña que el hombre pecó. Ahora, ¿por qué digo esto? En el capítulo 3 de Génesis, tú puedes darte cuenta de que cuando Dios venía paseándose en el día, buscando al hombre, este pasaje nos da una idea de que esta visita de Dios al hombre no era infrecuente, no era esporádica, sino que Dios se deleitaba en venir y tener comunión con el hombre que él había creado. ¿Sí? Pero este día él viene buscando al hombre. Obviamente él sabe lo que ha pasado, pero él viene buscando al hombre como siempre lo hacía. Y cuando le dice al hombre, ¿dónde estás tú? Adán responde, me escondí, porque tuve miedo cuando oí tu voz, cuando oí que te acercabas. Tuve miedo porque estaba desnudo. Quiere decir en esas palabras que algo sucedió que interrumpió la comunión del hombre con Dios. Interrumpió esa armonía del hombre con Dios. Es interesante notar que cuando Dios creó al hombre, lo hizo diferente a los demás seres creados. Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en él aliento de vida. Y entonces fue el hombre un ser viviente. De manera que el ser humano es una mezcla de polvo o tierra y la vida de Dios. ¿Sí? Realmente es un ser diferente a los animales o a las aves o a los peces, a cualquier otro ser creado. Y Dios se deleitaba en la comunión con el hombre que él había creado. Cuando se rompe esta comunión, se rompe esta relación, a partir de ahí Dios saca al hombre del jardín del Edén. Y el mundo viene a ser diferente. El mundo viene a ser como el mundo de hoy día. Hoy día tú ves maldad por todos lados, ves pecado, ves ruina, ves debilidad, ves enfermedades, ves muerte. Dios no creó ninguna de esas cosas. Esas cosas entraron en el mundo por el pecado del hombre. La Biblia dice que el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte. Luego la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Ahora la muerte es mortalidad en algo que no era mortal. Y esa mortalidad incluye debilidad, esa mortalidad incluye enfermedad, esa mortalidad realmente incluye todo lo que hoy se experimenta por causa del pecado en la humanidad. Es interesante notar que cuando esta comunión se rompió, a partir de ahí el ser humano vive alejado de Dios y con temor de la presencia de Dios. Tú puedes mirar, por ejemplo, que cuando Adán le dijo a Dios, tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Él tuvo miedo de estar en la presencia de Dios, algo que él hacía comúnmente. En el libro de Éxodo, cuando Dios desciende en el monte Sinaí, trae la ley de los 10 mandamientos, viene a revelarse al pueblo de Israel. La Biblia habla de que hubo truenos y hubo una manifestación tremenda de la presencia de Dios. El pueblo tuvo miedo y le dijo a Moisés, Moisés, acércate tú y habla con Dios, porque nosotros no nos atrevemos, tenemos mucho miedo, no sea cosa que muramos. Había terror en ellos de la presencia de Dios. Pero Dios no creó al hombre para que tuviera terror en su presencia. Dios creó al hombre para que se regocijara en su presencia. Algo pasó en el medio que separó al hombre de Dios. ¿Me está entendiendo? La Biblia habla del apóstol Pedro cuando tuvo aquella pesca milagrosa que Jesús le dijo, boga mar adentro y tira tus redes para pescar. Después de haber estado una noche entera sin poder pescar nada, Pedro dijo, bueno, en tu palabra echaré la red. Y cuando él echó la red, él se asombró, él se quedó estupefacto porque nunca había tenido tantos peces en esas redes como ese día.
Y él se dio cuenta que Jesús era alguien más que un hombre. Y él cayó de rodillas y le dijo a Jesús: apártate de mí, porque soy hombre pecador. Note cuál fue la reacción de Pedro ante la presencia de Jesús cuando vio la gloria de Dios en Jesús. La reacción fue: apártate de mí, tengo miedo de estar en tu presencia. O sea que el ser humano que fue creado para estar en la presencia de Dios, tener comunión con Dios, tener paz con Dios y armonía con Dios y deleitarse en Dios, fue separado de esa bendición por causa del pecado, y a raíz de ahí tiene miedo de acercarse a Dios. Realmente esa es la necesidad que el hombre tiene de justicia. Justicia, vuelvo a decir, ¿o qué cosa es justicia? Justicia es estar correcto con Dios, tener una relación correcta con Dios. La palabra justicia la podemos definir la habilidad que Dios nos da, oye bien, la capacidad que Dios nos da de poder entrar y estar en su presencia sin sentido de condenación, sin sentido de culpabilidad, sin sentido de indignidad, sin sentido de temor. Entrar y estar en su presencia como que nunca hemos pecado. Eso es lo que justicia es. Aleluya. Y la Biblia me dice: Cristo es nuestra justicia. Ahora el apóstol San Pablo recibió esta revelación. Él recibió lo que es realmente el evangelio. Tenemos los 4 evangelios, como dije al principio, pero ellos nos muestran la parte biográfica de Jesús, los milagros de Jesús y algunas verdades que Jesús habló. Pero en sí la revelación del evangelio fue dada al apóstol Pablo. El evangelio que hoy día tú y yo conocemos. Mira lo que dice Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1 versículo 16. Pasaje que casi todos los creyentes conocemos de memoria, pero yo quiero que lo leamos. Romanos 1:16, cuando tú lo tengas, tú dices amén. Pablo dice: porque no me avergüenzo del evangelio. Ahora, sepa que la palabra evangelio significa buenas noticias. Es una palabra que viene del griego que significa eso, buenas noticias, no malas noticias. Prendes la televisión y puras malas noticias, pero abres tu Biblia y hay buenas noticias. Aleluya. Triste que somos más fanáticos de la televisión que de la palabra, pero es en la palabra donde encontramos buenas noticias. Y Pablo dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Ahora mira el versículo 17. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Note que Pablo dice: en el evangelio la justicia de Dios se revela. ¿Qué está queriendo decir él? Bueno, en el capítulo 3 de Romanos, capítulo 3, cuando él ya ha dicho que tanto judíos como gentiles están bajo condenación, están en pecado, él termina diciendo: no hay justo ni aun uno, por cuanto todos pecaron. Él allí pone su argumento, pero en este capítulo 3 él nos enseña algo que es importante notar. Versículo número 21. Primero vamos a leer el 19 y 20. Dice: pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. O sea que incluso cuando Dios dio la ley a Moisés para que la diera al pueblo de Israel, no la dio con el propósito de que la ley los justificara delante de él, porque la ley no fue dada para justificar al hombre. ¿Por qué razón? Porque la ley de Moisés nos muestra el estándar de Dios, lo que Dios exige, lo que Dios dice que Él exige de cada ser humano para que pueda estar en esa relación con Él. Y es una vida imposible. Nadie puede guardar la ley en su propia fuerza. En efecto, hay 10 mandamientos que todos conocemos. No hay ser humano que pueda cumplir esos 10 mandamientos al pie de la letra en su propia fuerza. Y la Biblia enseña que si
quebramos uno de ellos, para Dios es como que ya lo quebramos todo. O sea que por mucho que tú y yo nos esforzamos para tratar de agradar a Dios y vivir en su presencia y poder sentirnos adecuados delante de Él, cada vez que lo intentamos y nos esforzamos y nos esforzamos y lo intentamos, más vamos a sentirnos indignos e inadecuados de estar en su presencia. Siempre vamos a tener un sentido de incapacidad espiritual. Yo no sé si te ha pasado, iglesia, pero hay veces que tú piensas que si oras más vas a sentirte más cerca de Dios. Pero el punto es que después que oras mucho, quizá en ese momento te sientes como que alcanzaste el cielo. Pero una hora después ya otra vez te sientes como que necesitas algo más. Entonces vienes y ayunas. Y cuando ayunas te sientes bien, pero al poco tiempo vuelves a sentir como que algo te falta. Quizá la respuesta es perdonar a medio mundo. Entonces tú perdonas a todo el que te acuerdas y te sientes aliviado, pero al tiempo otra vez vuelves a sentir que te falta algo. La respuesta puede ser entonces venir a la iglesia todos los días. Y tú vienes y la primera semana te sientes en el cielo, en una bendición tremenda, pero luego otra vez te vuelves a sentir esa falta de algo que tú no conoces. ¿No te ha pasado? ¿O es a mí solamente que me ha pasado? En efecto, muchas personas no tienen confianza en su propia oración a Dios. Creyentes en Cristo que realmente no creen que Dios escucha la oración de ellos, porque se sienten indignos, se sienten inmerecedores, se sienten que hay creyentes que me han dicho a mí: mejor ore usted, pastor, porque yo ni me atrevo a mirar para arriba. Ahora, eso se llama un sentido de pecado, una conciencia de pecado, una falta de realmente lo que es justicia de Dios. Amén. Por mucho que te esfuerces, no lo vas a lograr. Por mucho que lo intentes, no lo vas a alcanzar. Por muchos sacrificios que hagas. Y es interesante que esto es algo que está arraigado en el ser humano, en las tribus más salvajes que existan y que han existido. Hay una conciencia de pecado y ellos tratan de hacer cualquier cosa por aplacar la ira de los dioses. Y ellos hacen sacrificios. Cuando las cosas no le van bien, hay sequía, no hay buena cosecha, está pasando algo malo, ellos piensan que los dioses están enojados y entonces ellos tienen que hacer sacrificios a esos dioses para aplacar la ira de esos dioses. O sea, está el concepto religioso de que yo me tengo que esforzar y hacer algo para poder aplacar la ira de Dios. Ahora, ese concepto pagano ha sido transmitido a la iglesia cristiana. Y muchos cristianos tienen el mismo concepto, ya no los dioses, pero ahora Dios. Realmente yo no siento que yo he realmente satisfecho a Dios con mi vida. Dios no me puede bendecir, Dios no puede oír mi oración porque me siento indigno, me siento que no tengo esa moral para levantar mi alma al Señor. ¿Será eso así? Yo creo que eso no es lo que Dios quiere. Yo creo que Cristo ha venido para que sea nuestra justicia. Y en Romanos 3, versículo 21, Pablo dice: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Note, no por medio de obras, no por medio de méritos humanos, no por medio de esfuerzo humano, sino la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Ahora, si miras 2 capítulos adelante, capítulo 5 de Romanos, versículo 17, mira lo que dice: pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don, ¿de qué?
Quiere decir que la justicia es un don. La justicia es un regalo de Dios. Lo que el hombre perdió en el jardín del Edén, que es imposible que lo vuelva a recuperar por sus propias fuerzas, por sus propios méritos. El hombre se separó de Dios por su pecado y quedó separado para siempre, a menos que Dios haga algo. Pero gracias a Dios que Él hizo algo. Y la Biblia dice, Dios envió a Jesucristo para que seamos reconciliados con Dios, para que esa enemistad que había entre nosotros y Dios sea cancelada. Y ahora la misma paz, la armonía, el compañerismo, la relación que existía entre Dios y Adán antes que Adán pecase, pueda existir ahora en cada persona que recibe a Jesús como su Salvador personal. ¡Oh, aleluya! ¿Cuántos entienden lo que estoy hablando? No en balde, el apóstol Pablo experimentó en su vida algo que lo cambió para siempre. Este era un hombre religioso, inmensamente religioso. Un hombre que tenía una reputación en su pueblo y en todo Israel quizá por su religiosidad. Él era fariseo. Él tenía un cargo al frente de este grupo y él era uno de los que realmente persiguió a la iglesia del Señor. Es uno de los que consintió en la muerte de Esteban, el primer mártir de la iglesia. Es uno que trataba de que los cristianos negaran a Cristo, los castigaba, si no lo hacían, los perseguía, los metía en la cárcel y hasta los mataba. O sea, Pablo, cuando era Saulo de Tarso, era un hombre terrible. Pero lo que lo llevaba a ser terrible contra los cristianos era su religiosidad. Él pensaba que él estaba haciendo algo bueno. Él pensaba que él estaba agradando a Dios por esa manera de vivir. Pero un día tuvo un encuentro con Jesús. Un día Jesús lo encontró cuando él menos lo esperaba. Oh, ¿cuántos dicen gloria a Dios? Cuando tú menos lo esperabas, Cristo te encontró. Oh, gloria a Dios. Aleluya. Y Saulo iba muy valiente para Damasco. Ya él estaba en Jerusalén, hizo el trabajo y en Jerusalén causó terror a los cristianos. Pero ahora va a Damasco porque en Damasco también hay cristianos. Y él pide cartas de recomendación y autorización para ir a Damasco y hacer lo mismo. Pero cuando él va llegando a esta ciudad, hay algo que sucede. Una luz del cielo resplandece en su rostro y él cae de su caballo a tierra. Él no puede ver. Algo pasa en su vista y él escucha una voz del cielo que le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y él dice: ¿quién eres, Señor? Y Jesús le dice: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Oh, aleluya. Oh, aleluya. Pero es interesante, el impacto que Saulo tiene con Cristo inmediatamente lo lleva a decir: Señor, ¿qué quieres que yo haga? El hombre bravucón, el hombre que viene con ese ímpetu para destruir el pueblo de Dios, de repente cae humillado a la tierra, dándose cuenta que el Jesús al que él está persiguiendo no quedó en la cruz, no quedó en la tumba, pero resucitó de entre los muertos y ahora vive y ahora está teniendo un encuentro personal con él. ¡Aleluya! Y él se atreve a decir: lo que era para mí ganancia, todos mis méritos como fariseo, el hecho de que soy judío, hebreo de hebreos, el hecho de que soy de la tribu de Benjamín, el hecho de que esto y el hecho de que para mí todo esto lo he tenido como basura, porque he conocido el gran amor de Cristo, he conocido la razón de vivir, he conocido lo que realmente satisface el alma. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. ¿Cuántos le alaban esta mañana? Y él se atreve a decir allí en Filipenses capítulo 3, palabras son llenas de poder. Yo quiero que tú lo mires conmigo. Allí en Filipenses 3, verso 7. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo, por causa de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura. La palabra basura aquí significa estiércol. Todo lo que yo conocía, todos mis méritos humanos, todo aquello de lo cual yo me vanagloriaba, me doy cuenta que es como estiércol por haber conocido a Cristo. Aleluya.
tengo por basura para ganar a Cristo. Verso 9, y ser hallado en Él, no teniendo, oye bien, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Pablo tuvo el conocimiento de este evangelio de poder. Pablo tuvo el conocimiento de que este evangelio es la revelación de la justicia de Dios que se recibe por fe. Pablo tuvo este conocimiento de que al conocer a Cristo, conoces a aquel que dio su vida por ti en la cruz del Calvario y hace posible que lo que Adán perdió antes de pecar o cuando pecó, cada verdadero creyente lo pueda disfrutar de regreso. Una vida plena en comunión con el Dios Todopoderoso, donde podemos entrar a su presencia sin sentido de culpa, sin sentido de temor, sin sentido de condenación. Alabado sea el nombre de Jesús. A fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Ahora, yo he notado esto y lo he notado en mi propia vida, en mi experiencia como persona a través de los años, y lo he notado en la experiencia de otras personas que yo he observado. Cuando un creyente no tiene este concepto claro en su vida de que Él es la justicia de Dios en Cristo, de que Cristo es nuestra justicia, la vida cristiana de ese creyente se hace insípida, aburrida y rutinaria. No hay efectividad en ministerio, no hay fruto, no vemos resultados, no hay impacto, porque nosotros mismos estamos apagados. En efecto, esta es la condición de la iglesia, hablando en un aspecto bastante general. Sí, la religión ha tomado el lugar de Cristo en la iglesia cristiana. Y las personas ponen más atención a los dogmas religiosos y a las prácticas religiosas que a lo que la palabra de Dios dice acerca de quién Cristo es y lo que ha hecho por nosotros. Pero ya he notado también en mi vida personal que cuando entiendo el concepto de que Cristo es mi justicia, comienzo a darme cuenta cuán grande es el amor de Cristo por mí. Y eso comienza a motivarme a mí para una vida de ministerio efectivo, para una vida cristiana efectiva, para donde yo puedo vivir la vida controlando los deseos de mi carne y haciendo la voluntad de Dios como nunca antes. Sí, cuando tú entiendes ¿cuál es tu posición en la justicia de Dios? Y cuando tú recibes a Cristo como tu justicia, vas a entender y vas a ser motivado a vivir en justicia, de manera que ya no vas a actuar injustamente con los demás, ya no vas a hacer aquellas cosas que antes hacías, porque ahora reconoces quién tú eres en Cristo. Alguien que es justicia de Dios no puede hacer cosas que son injustas. Aleluya. Cuando vuelves a 2 Corintios 5, verso 14, te das cuenta cuál fue la gran motivación del apóstol Pablo. 2 Corintios 5, 14, Pablo dice, porque el amor de Cristo nos constriñe. Y la palabra constriñe significa nos impulsa, nos obliga, nos motiva. Yo quiero motivarte en esta mañana. Yo quiero motivarte en esta mañana. Aleluya. Que tú puedas entender el amor de Cristo. Dice Pablo, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Ahora nota, el amor de Cristo era la gran fuerza motivadora en la vida de Pablo. Y una vez que tú y yo comprendemos el significado del amor de Cristo en nuestra vida, va a ser esa misma fuerza motivadora para nosotros. Va a ser una fuerza motivadora, digo yo, enorme, que nos va a llevar a vivir para Cristo como nunca hemos vivido. Tu vida va a ser una vida realmente plena. Tu vida va a ser una vida realmente satisfactoria. Sí, cuando nosotros hablamos a la gente que no son cristianos, nosotros le hablamos que Cristo viene a ser el todo en la vida. Y que hay un vacío en ellos y que realmente necesitan llenarlo con Cristo. Y cuando uno viene a Cristo siente ese vacío lleno. Pero desafortunadamente cuando pasa un tiempo, aquellos creyentes que han llenado ese vacío, de repente empiezan a sentir otra vez ese vacío. ¿Por qué? Porque han cambiado a Cristo por religión. Han perdido ese sentido del amor de Cristo para con ellos. Y comienzan a vivir la vida cristiana
rutinariamente, religiosamente, y ahí empieza a venir el vacío a la vida, y ahí empieza a venir las cargas sobre los creyentes. Y de ahí sale el legalismo, y de ahí sale muchas cosas que se han enseñado a través de los años, haciéndonos pensar que mientras más nos sacrificamos, más agradamos a Dios. Pero la Biblia es clara cuando dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Ahora, 2 Corintios 5:21, Pablo está enfocando allí la verdad de la reconciliación. Y él dice, al que no conoció pecado, hablando de Jesús. Y él expresa bien abiertamente, Jesús fue alguien que nunca conoció pecado en su vida. Es el único ser humano que fue concebido por el Espíritu Santo en el vientre de la Virgen María. Y por no haber sido engendrado de un hombre, él no heredó la naturaleza de pecado de Adán. Esta es la razón por la cual él tuvo que nacer por obra del Espíritu Santo. Porque cada ser humano que nace en la tierra hereda la naturaleza pecaminosa de Adán y es pecador. Pero Jesús fue diferente. Fue el Verbo hecho carne. Fue Dios manifestado en carne. Aleluya. Él fue concebido en el vientre de la Virgen María. Y el ángel le dijo a María, el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. El santo ser que nacerá. A nadie se ha dicho así en la Biblia, el santo ser que nacerá. David dijo, en pecado he sido concebido, en maldad o en pecado me concibió mi madre. No está hablando de que su mamá era una pecadora terrible, pero está hablando precisamente esto. Cada ser humano al nacer ya nace siendo pecador. Pero Jesús cuando nació no fue pecador, porque él no traía la simiente de pecado en su sistema. Él fue nacido por obra del Espíritu Santo. Aleluya. Él no conoció pecado en su vida. Gloria al nombre del Señor. Él vivió en una comunión íntima con el Padre. Él dijo, lo que yo veo hacer al Padre, eso hago. Lo que yo oigo al Padre decir, eso digo. Él vivía en una íntima comunión con el Padre. Él dijo, el Padre está conmigo porque yo hago siempre lo que a Él le agrada. Fue un hombre que vivió en una comunión plena con Dios. La Biblia dice, él fue tentado en todo, pero sin pecado. El diablo lo tentó muchas veces, pero nunca hubo un pensamiento de maldad en su mente. Nunca hubo una intención maligna en su forma de ser. Nunca hubo una actitud equivocada. Él fue correcto. Él fue inocente. Él fue sin pecado. Él no conoció pecado en su vida. Pero Pablo dice, el que no conoció pecado, al que no conoció pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado. Oh, aleluya. Es aquí donde está el corazón de esta enseñanza. Dios hizo pecado a Jesús con tu pecado y con mi pecado. Y esto es un pasaje controversial, yo entiendo. Es un pasaje controversial porque hay diferencias de opinión. Hay una opinión que dice que este pasaje significa que Cristo fue hecho pecador. Pero eso es incorrecto. Él nunca fue hecho pecador. Él no cometió pecado en su vida. Él jamás pecó. La Biblia dice, él fue hecho pecado. Algunos dicen que esta palabra fue hecho pecado implica o significa que fue una ofrenda por el pecado. Hablando acerca de cuando el sumo sacerdote en el Antiguo Testamento, en el día de la expiación y en otros momentos que se hacían sacrificios por el pecado. La palabra pecado aparece en la Biblia griega en el Antiguo Testamento y se traduce ofrenda por el pecado. Pero yo quiero que tú entiendas algo. La Biblia habla de que Cristo fue hecho pecado. Hubo un predicador en el siglo XIX, 1835 a 1843, Robert Murray McCheyne, ministro de la iglesia de Escocia. Y él predicó una vez sobre este pasaje y él dijo estas palabras, yo lo cito. Dios puso sobre su Hijo todos nuestros pecados hasta que todo lo que se veía en Él era pecado. Nada de su propia belleza apareció. Dios lo tomó como si Él fuera hecho enteramente de pecado. Estas son palabras fuertes. Amén. Estas son palabras fuertes. Yo quiero mostrarte por dos escrituras en el Antiguo Testamento que Jesús fue hecho pecado con tu pecado y con mi pecado, para que nosotros podamos ser hechos justicia de Dios en Él. El primero está en Isaías 53. Búscalo ahí en tu Biblia, te lo sabes de memoria, yo pienso. Quizá no de memoria.
porque es todo el capítulo. No creo que aquí nadie lo pueda recitar de memoria. Es interesante esto, iglesia. Mateo, Marcos, Lucas y Juan, ellos describieron la muerte de Jesús en la cruz de manera de la manera como ellos lo percibieron, como el Espíritu Santo se los mostró, pero como el hombre lo vio, no como Dios lo vio. Ningún ser humano tiene la idea correcta de cómo se veía Jesús en la cruz. Hemos visto películas y han sido gráficas, unas más que otras. Y lo que esas películas nos describen es el sufrimiento físico de Jesús a cierto nivel. Pero lo que realmente sufrió Jesús en esa cruz es indescriptible. De las 12 de mediodía a las 3 de la tarde hubo tinieblas sobre toda la tierra, de manera que nadie pudo ver con claridad cómo estaba viéndose Jesús en aquella cruz. Pero Isaías lo percibió 700 años antes y lo profetizó. Que él entendió plenamente lo que él dijo, no sé, pero él escribió allí algo, la cruz como Dios la vio. Y en Isaías 52, versículo 13 dice: he aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. Como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer. Oye bien. Y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Dice que fue desfigurado su rostro, de modo que lo que se veía era algo sin forma, sin figura, desfigurado. Versículo 1 del capítulo 53. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Lo que se veía en la cruz era un montón de pecado, desfigurado totalmente. Cristo estaba allí llevando tu pecado y mi pecado. ¿Por qué estaba él desfigurado de esa manera? El pecado desfigura al ser humano. Ahora yo quiero llamar tu atención a algo acá. Las películas y los eventos de Semana Santa nos enfocan en lo físico de Jesús. Pero cuando él estaba en aquella cruz, él no solamente sufrió físicamente, él sufrió emocionalmente y espiritualmente. La Biblia habla de la aflicción de su alma. Aleluya. El pecado es algo espiritual. El pecado no es algo físico. Cuando tú pecas, es el efecto del pecado. Son los pecados. Pero los pecados en tu vida son producidos por el pecado en ti. El pecado es una naturaleza. Amén. El pecado es una naturaleza. La Biblia le llama la naturaleza pecaminosa. Ahora, presta atención a esto, es interesante. ¿Por qué estaba Jesús desfigurado de esa manera? Versículo 4. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones. Oh, aleluya. Molido. Molido habla de carne molida. La expresión de molido quiere decir triturado, que habla del inmenso dolor. Lo que pasó en su persona, en aquella cruz. Él estaba sufriendo tus enfermedades y mis enfermedades. Él estaba sufriendo tus dolores y mis dolores. Ellos lo tendrían por azotado de Dios. O sea que el pueblo de Israel, cuando le dijo a Pilato, crucifícale, pensaron que Jesús había blasfemado por decir Dios es mi Padre. Y esa blasfemia debía morir por eso. O sea, ellos pensaron que Jesús crucificado estaría pagando el castigo de Dios sobre él por haber blasfemado contra Dios. Pero Isaías aclara. Isaías dice, no, él fue herido por nuestra rebelión, no por las suyas, porque él nunca fue rebelde. Nunca hubo rebelión en él contra Dios.
molido por nuestros pecados, no por los pecados de Él. Él no cometió pecado jamás. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. La palabra implica el castigo necesario para que tú y yo pudiéramos tener paz con Dios. La Biblia dice, justificados por la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La Biblia dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole a los hombres en cuenta sus pecados. Dios estaba en Cristo, en aquella cruz, aleluya, llamando a todo ser humano otra vez a Él, reconciliando al hombre con Él. Él sabía que el hombre nunca iba a querer reconciliarse con Dios, pero Él tomó la iniciativa por el amor que Él tiene a la humanidad, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios mostró su amor para con nosotros, en que nosotros, siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Oh, eso es poderoso, iglesia. Quienes pecamos fuimos nosotros. Quienes nos rebelamos contra Dios fuimos nosotros. Quienes rompimos ese sentido de justicia fuimos nosotros. Y ahora Dios, por el amor que nos tiene, el deseo de restaurar esa justicia al hombre, el deseo de traer al hombre otra vez a esa vida de comunión y relación con Él, de manera que el hombre pueda vivir la vida plena, esa iniciativa de Dios, porque nos ama. Y para que tú y yo podamos tener paz, para que tú y yo podamos ser reconciliados, alguien tenía que sufrir castigo de Dios. El castigo de Dios fue sobre Él. La ira de Dios se descargó sobre Jesús. La ira de Dios a la cual tú y yo estábamos destinados. La paga del pecado es muerte. Cada ser humano en la tierra es nacido pecador y está condenado a muerte eterna, a menos que acepte a Cristo como su Salvador. ¿Está conmigo esta mañana? No hay nadie que pueda decir yo soy justo, yo no le he hecho daño a nadie, yo me gano el cielo por mis obras. Entonces Jesús no lo sabía todo. ¿Para qué vino Jesús si tú eres bueno? Jesús vino porque tú no podías salvarte tú mismo. Jesús vino porque tú y yo no podíamos hacerlo por nosotros mismos. Él tenía que ayudarnos. Él tenía que tomar la carga sobre Él. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Cada vez que tú te acuerdas de este pasaje, que tú estás en paz con Dios por Jesucristo, recuerda que para ti fue fácil decir Jesús, entra en mi corazón y hazme nueva criatura. Oh, qué fácil. Pero para Él no fue tan fácil. Él sufrió, Él padeció, Él llevó allí los horrores del infierno mismo en su cuerpo y en su ser en la cruz del Calvario. Sí, él clamó y dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Un ser inocente, un ser que nunca cometió pecado, nunca hubo engaño en su boca, está ahora experimentando separación de Dios. Algo que los teólogos no entienden y no es fácil de entender. ¿Cómo Dios puede estar separado de Dios? Obviamente estamos hablando de Jesús en su humanidad. La Biblia dice, Él se despojó de sí mismo y se hizo hombre. Estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo y fue obediente hasta la muerte, ¿no es cierto? Jesús en su humanidad padeció lo que un pecador padece separado de Dios. Pero una cosa es, oye bien esto, porque esto muchas veces pensamos que lo entendemos, pero no lo entendemos. Una cosa es que tú abandones a Dios y otra cosa es que Dios te abandone a ti. En efecto, una que otra vez le hemos abandonado a Dios. Pero cuando Dios abandona a alguien, no hay esperanza. Cuando Dios abandona a alguien, le dio la vuelta, no hay esperanza. Cuando Dios abandonó a Jesús en aquella cruz, Él experimentó en su ser, no solamente lo que un pecador experimenta separado de Dios, sino que Él experimentó lo que el pecador experimenta en el infierno, separado eternamente de Dios. Lo que hace el infierno ser infierno, lo que hace la condenación ser condenación, es que el hombre estará separado de Dios eternamente, no hay esperanza. El castigo para que tú y yo fuéramos librados de eso fue sobre Él. Y Él dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Él clamó. Pero
Pero dice el versículo 5, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga, ¿qué? Fuimos nosotros curados. Yo quiero decirte en esta mañana, el evangelio es buenas nuevas. Antes de que tú nacieras, en efecto, cuando Jesús fue a la cruz, Isaías profetiza, Dios hizo provisión en aquella cruz para tu salvación, para tu sanidad, para tu liberación, para tu vida victoriosa, para una vida en justicia. ¡Aleluya! Cristo hizo la provisión para todo aquel que crea. Hay miles y millones de personas que nunca lo van a creer y tendrán que ir al infierno y pagar por su propio pecado. Pero aquellos que lo creemos, aquellos que lo creímos un día, aquellos que nos mantenemos en esa fe, aleluya, aleluya. La Biblia dice: Cristo fue hecho para mí sabiduría, justicia, santificación y redención. Gloria a Dios, gloria a Dios. Iglesia, te estoy hablando palabras de poder en esta mañana. Dice la escritura, versículo 6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. No digas yo no, porque tú eres parte de ese todos. ¿Ok? Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Cada cual quiso hacer lo que mejor le parecía. Mas Jehová cargó en él, en Jesús, el pecado, la iniquidad de todos nosotros. Pablo dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Dios cargó sobre Jesús nuestro pecado. Y cuando ves a Jesús desfigurado, maltratado, sufriendo inmensamente, es porque Él está cargando con tu pecado. Aleluya. Verso 7. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. A mí me gusta ese versículo. Cada vez que lo leo me impresiona, porque el Señor no protestó, el Señor no murmuró, el Señor aceptó. Le costó. Él dijo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa sin que yo la beba, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Él sabía lo que le esperaba en la cruz. No solamente muerte física, pero él sabía lo que él iba a vivir esos momentos. Pero él decidió entregarse en sacrificio por ti y por mí. Amén. Ahora hay personas que dicen que lo que Cristo hizo fue simplemente una ofrenda por el pecado. Pablo dice: Dios lo hizo pecado. Yo creo que son las dos cosas. Si tú miras conmigo en el libro de Levítico, capítulo 16. Levítico 16. En el primer servicio no aclaré esta parte por falta de tiempo, pero a ver si el Señor me ayuda para poderlo cubrir antes de terminar. Levítico 16. Aleluya. En Levítico 16 se nos narra el día de la expiación. El día cuando el sumo sacerdote entraba una vez al año. Era este día, el día de la expiación. El 10º día del primer mes en Israel. Realmente, para no leer todo y poder abreviar un poco, versículo 7 dice: después tomará, vamos a leer el 6, y hará traer a Aarón el becerro de la expiación que es suyo, y hará la reconciliación por sí y por su casa. Después tomará los 2 machos cabríos y los presentará delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión. Y echará suertes Aarón sobre los 2 machos cabríos, una suerte por Jehová y otra suerte por Azazel. Azazel es un nombre conflictivo, yo no quiero entrar en eso ahora. Algunos piensan que es el nombre de un demonio. Otros piensan que es el nombre de un lugar que era un precipicio por donde se tiraba el macho cabrío, etc. Yo no quiero entrar en ese detalle ahora, pero eran 2 animales que se ofrecían. Versículo 9: y hará traer a Aarón el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Jehová, y lo ofrecerá en expiación. Mas el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Azazel, lo presentará vivo delante de Jehová para hacer la reconciliación sobre él, para enviarlo a Azazel al desierto. Y hará traer a Aarón el becerro que era para expiación suya, y hará la reconciliación por sí y por su casa, y degollará en expiación el becerro que es suyo. Ahora en el versículo 20, mira lo que dice: cuando hubiere acabado de expiar el santuario y el tabernáculo de reunión y el altar, hará traer el macho cabrío vivo, y pondrá Aarón sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo, y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así
esos pecados sobre la cabeza del macho cabrío y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada, y dejará ir el macho cabrío por el desierto. Ahora presta atención a esto, es interesante, aunque es un poco complicado para explicarlo en pocas palabras, pero tiene una enseñanza muy profunda. En el mismo día de la expiación estaban estos dos animales. Uno era ofrecido en expiación y la sangre era puesta en el lugar santísimo por Aarón, el sumo sacerdote, una vez al año. Esto hacía posible que por un año más Dios renovara el pacto con el pueblo de Israel y la bendición viniera sobre ellos. Si el sumo sacerdote no estaba preparado como debía, él moría. Si él moría al entrar al lugar santísimo, no había ningún tipo de bendición para el pueblo de Israel. De manera que era muy importante la actitud y la vida del sumo sacerdote, una vez por año. Pero el otro animal, el sumo sacerdote ponía las manos sobre su cabeza y confesaba los pecados del pueblo sobre él. Es un acto simbólico impartiendo los pecados de la nación sobre este animal. Y entonces dejando ir a este animal al desierto. Una persona era encargado para esto. La interpretación judía nos enseña que ellos creyeron que la persona indicada para esto llevaba a este animal a un lugar donde había un precipicio y entonces lo empujaba al animal para que se fuera por el precipicio, se matara, de manera que los pecados que fueron puestos sobre ese animal nunca pudieran regresar al pueblo. Amén. Ahora, eso fue una figura, eso fue un tipo del sacrificio perfecto. Cuando Jesús fue a la cruz del Calvario, Él no solamente fue una ofrenda por nuestro pecado, Él fue hecho pecado con nuestro pecado. Dios puso tu pecado y mi pecado sobre Jesús, de la manera que el sumo sacerdote puso los pecados de la nación sobre la cabeza de este animal. Y de la manera que este animal fue llevado al desierto para nunca más volver y dejar libre al pueblo de todo pecado. Es simbólico. De esa manera Jesús llevó en su cuerpo, en su persona, tus pecados y mis pecados. En una manera tan radical que ahora Dios puede decirnos: no me acordaré más de tus pecados y de tus iniquidades. Como está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Alabado Dios. Iglesia, yo me gozo en esto. Yo me gozo en esto. No hay manera que tú puedas hacer para sentir justicia con Dios. No hay manera que tú puedas lograrlo en tus fuerzas. Por mucho que ores, por mucho que ayunes, por mucho que leas la Biblia, por muchas obras que hagas de caridad a otros, siempre vas a sentir en ti una falta de algo. En efecto, Dios quiere que nosotros hagamos todas esas obras, pero nunca para poder aliviar nuestro sentido de injusticia. Nuestra justicia solamente puede ser efectuada y efectiva cuando Cristo viene al corazón. Cuando Cristo viene a tu vida, Él viene a hacer tu justicia. Aleluya. ¿Por qué? Porque Dios puso nuestro pecado sobre Él y entonces Él nos dio la justicia de Cristo a nosotros. ¿Y sabes qué significa? Que Dios te ve ahora, si tú estás en Cristo, como que nunca has pecado. Dios te ve ahora como que nunca has pecado. Cuando Él dice: no me acordaré más, Hebreos capítulo 10, no me acordaré más de sus pecados y de sus iniquidades. No le recuerdes a Dios lo que Él ya no se acuerda. En su récord no existe. El libro fue borrado. ¿Qué significa eso, pastor? Significa que ahora tú tienes libertad para entrar a la presencia de Dios. Dice la Escritura: tenemos libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. Si tú recuerdas, la Biblia dice: cuando Jesús murió en la cruz, el velo del templo se rasgó de arriba a abajo. El velo del templo separaba el lugar santo del lugar santísimo, donde estaba el arca del pacto, donde solamente podía entrar una vez al año el sumo sacerdote. Ese velo fue rasgado, fue roto, simbolizando el Espíritu Santo ahora. Que el camino al lugar santísimo, el camino a la presencia de Dios fue abierto para todo el que cree en Él.
La Biblia dice, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia. Oh, la sangre de Cristo limpia tu conciencia de obras muertas. Esto es una bendición. Esto no es religión. Esto no es rutina. Esto es vida. Cuando alguien puede captar esto y tomarlo como algo de Dios para él, va a entender el grande amor de Cristo. El grande amor de Cristo te constriñe como lo hizo con el apóstol Pablo. Tú vas a sentir motivación. Va a venir a ti un sentido de autoridad espiritual contra todo poder de las tinieblas. Nadie te puede condenar porque Cristo te ha declarado justo. ¡Oh, aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Nadie te puede condenar. La Biblia dice, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién condenará? Cristo es el que murió, más aún el que resucitó, el que también ascendió a la diestra de Dios e intercede allí por ti y por mí. ¿Quién podrá separarnos del amor de Cristo? ¿Quién podrá separarnos del amor de Cristo? ¿Quién podrá separarte del amor de Cristo? No hay diablo, no hay demonio que pueda separarte del amor de Cristo. ¡Aleluya! 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 La puerta ha sido abierta, hermano. Hebreos 4 dice, teniendo un sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia, hallar gracia para el oportuno socorro. Cristo es nuestra justicia. Cristo es nuestra justicia. Y sabes una cosa, quizás esto te impacte. La justicia que Jesús tiene ahora no es mayor que la que tú tienes, porque tú tienes su justicia. Es la misma. Juan 17, Jesús orando al Padre, dijo, Padre, que ellos puedan saber que tú los amas a ellos como a mí me has amado. En Cristo, iglesia, en Cristo tu oración es contestada. En Cristo el Padre oye tu clamor. En Cristo tú tienes autoridad sobre el poder del enemigo. En Cristo tú tienes autoridad para hablar aquellas cosas que no son beneficiosas a ti y ordenarle que el enemigo quite su mano de tu vida, quite su mano de tu hogar, quite su mano de tu familia, quite su mano de tus finanzas, quite su mano de tu cuerpo físico. En el nombre de Jesús. Tú tienes autoridad porque Cristo es tu justicia. Wow. Y este es el evangelio que Pablo predicó. Este es el evangelio de gracia. Es interesante que cuando él dice al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Él dice en el capítulo 6, verso 1, y con esto termino. Así pues nosotros como colaboradores suyos os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Esta es la gracia de Dios. Esta es la gracia de Dios. Dios te ve en Cristo. Dios te ve en Cristo. Como Cristo es, así eres tú en este mundo. Oh, aleluya. Dios te ve en Cristo. El diablo se deleita en acusarte. El diablo se deleita en traer pensamientos de condenación a tu vida. Déjame decir, si tú pecas contra Dios y no haces nada con eso, tú rompes tu comunión con Dios. Tu relación no se rompe, pero tu comunión sí. Y vas a ser víctima de los poderes satánicos, porque el sentido de justicia se pierde. No se va, pero se pierde en ese momento. Pero dice la Escritura que Jesús es nuestro abogado. Y si nosotros confesamos nuestros pecados, en el momento que pecamos, en el momento que fallamos, no es este no es el estilo de vida de un cristiano, pero si pecamos, dice la Biblia, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda injusticia. Nuestra versión Reina Valera dice de toda maldad, pero en el griego dice injusticia. Quiere decir que en el momento que tú confiesas tu pecado, Dios te limpia de toda injusticia y tú vuelves a sentir otra vez este sentido de justicia con Dios, de armonía con Dios, de amistad con Dios, de relación con Dios. Y puedes decir, Padre, con libertad,
sabiendo que Él te escucha, porque tú estás cubierto por la justicia de Cristo. ¿Cuántos le alaban en esta mañana? ¿Cuántos le alaban en esta mañana? ¿Por qué no te pones de pie? Vamos a darle gracias al Señor por su palabra. Oh, aleluya. Este es un mensaje profundo, es poderoso, no es usual, pero realmente hay una gran verdad. Hay una gran verdad que ha cambiado mi vida. Hay una gran verdad que trae motivación al alma. No hay cristiano, no hay creyente que al comprender este mensaje no sea motivado a servir a Cristo con todas sus fuerzas, con todo su ser. Aquel que hizo todo por ti, aquel que murió por ti en la cruz del Calvario, aquel que derramó su sangre, no tenía que hacerlo, pero Él quiso hacerlo. Oh, aleluya. Para que tú y yo pudiéramos disfrutar de una vida plena. Una vida plena, diga conmigo, vida plena. Vida abundante. En efecto, Jesús vino para darnos vida y vida en abundancia. Y yo creo que no debemos conformarnos con nada menos que vida abundante. Vida abundante que toca nuestro espíritu, nuestra alma y aún nuestro cuerpo, nuestras finanzas, nuestra vida en el hogar. Oh, vida abundante, iglesia. Todo fue pagado por un precio. Cuando tú y yo, nuestros hijos fallan, los perdonamos y le decimos no lo vuelva a hacer. Hay veces que se castiga, hay veces que no. Dios no puede perdonarte si no castiga tu pecado. El hecho de que Dios nos perdona es porque nuestro pecado fue castigado. Y fue castigado severamente en la persona de Jesús. Él sufrió el castigo que tú y yo debíamos sufrir. Por eso ahora es disponible para nosotros esta vida de gracia, que solamente debemos decir, Señor, perdóname, y Él nos perdona, porque alguien pagó por ese pecado. Alguien hizo que la justicia de Dios se manifestara en ese sacrificio. Padre, gracias por esta palabra. Gracias por esta verdad. Gracias, Señor, porque realmente tú nos muestras, aleluya, el poder de tu amor. Oh Dios, yo oro por cada persona presente aquí esta mañana. Tú conoces sus vidas, tú conoces sus fallos. Tú conoces, Señor, que muchas veces no comprendemos esta verdad y nos sentimos indignos. Nos sentimos, Señor, que no calificamos para estar en tu presencia, siendo aún cristianos. Señor, yo oro que tu Espíritu abra cada mente a esta verdad maravillosa. Y que podamos, Señor, ser realmente impulsados y motivados por ese amor de Cristo. Que podamos levantarnos con nuevas fuerzas y seguir adelante sirviéndote a ti, sabiendo que, Señor, tú nos has hecho justicia de Dios en Cristo Jesús. ¿Por qué no levantas tus manos y le adoras mientras el grupo de alabanza nos ayuda con esta canción? Decláralo en el nombre de Jesús. Aleluya.